Muy bien, quiero pedirle que me acompañe a Nehemías capítulo 10. Nehemías capítulo 10, versículo 35 al 36. Pero antes de leerla, usted le va a decir al del lado, eres afortunado. Pero vamos, dígale al del lado con él. Yo quiero que usted me confirme algo. ¿Hoy qué día es? 4 de enero. Parece como el 29 de diciembre, así cansado. Dígale al del lado, esta no es la hora de decir cansado del camino. Apenas vamos a empezar el camino, así que usted y yo vamos a animarnos. Diga conmigo Nehemías, capítulo 10, versículo 35 y 36. ¿Qué dice la palabra de Dios en este pasaje? Dice, además, está hablando Nehemías, dice, nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Diga conmigo, como está escrito en la ley. Ahora, ¿por qué empiezo con este pasaje? Bueno, quiero contextualizarlo, porque para poderlo comprender hay que ir al momento en donde Nehemías escribe esta palabra. ¿Qué estaba sucediendo o qué había sucedido durante los últimos 70 años antes de que esta palabra fuera escrita por Nehemías? El pueblo de Israel, o el pueblo de Judá en especial, había vivido en el exilio 70 años. Producto del pecado reiterativo de su vida, Dios un día decidió enviar el juicio a través del pueblo de Babilonia. Y entró Nabucodonosor a Jerusalén y conquistó la ciudad, la arrasó, la destruyó, quemó el templo y se llevó lo mejor. Se llevó al pueblo de Judá hacia la tierra de Babilonia. Y allá estuvieron cautivos y llegaron después de los babilonios llegaron los persas y ellos siguieron en esa cautividad. Pero ¿qué pasó durante esos 70 años cuando ellos estaban en el exilio? La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios se fue perdiendo. Y esto llevó a que el pueblo viviera una vida completamente alejada de Dios. Entonces, Dios decidió a través de Nehemías establecer un plan de repatriación y de reconstrucción de Jerusalén. Y entonces vemos en Nehemías capítulo 10 a este hombre hablando de lo que Dios ya les había hablado, pero quiero compartirles algo que es importante leerlo en Nehemías capítulo 8, versículo 1. ¿Qué pasó? El pueblo estaba alejado de Dios. El pueblo se había alejado de la palabra de Dios. Ya no era común que se leyera. Antes en la sinagoga o en los lugares donde se reunían, había una constante búsqueda y estudio de lo que Dios había escrito, de lo que Dios había establecido a través de los hombres que Él había designado para escribir la palabra de Dios. Y el pueblo entonces se alejó. Y en Nehemías capítulo 8, versículo 1 dice que Esdras empezó a leer la ley del Señor y dice que entonces todo el pueblo como un hombre, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, trajo la palabra de Dios ante la iglesia, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está enfrente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. ¿Cómo estaba el pueblo? Atento. 70 años habían estado distanciados de la palabra de Dios. 70 años en donde no habían tenido contacto con la ley que Dios le había entregado a través de Moisés. O sea, estábamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la ley para ellos, la Torá. Y ese día el pueblo estaba con la disposición. Y hay algo interesante en el versículo número 9 del capítulo 8. ¿Qué pasó cuando terminaron de leer la palabra de Dios? Dice, luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley.
¿Por qué el pueblo estaba llorando? Porque a través de esa confrontación con la palabra se habían dado cuenta de que estaban en pecado. Ellos estaban equivocados. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a entender que nosotros estamos en el camino correcto o incorrecto? La palabra de Dios. Entonces, cuando ellos escuchan a Esdras leer la palabra, cuando ellos ven a cada uno de los levitas dando la interpretación de la palabra, ellos reconocieron que se habían equivocado. De una u otra forma habían estado alejados de la palabra de Dios y empezaron un proceso de transformación para que su estilo de vida de ahí en adelante reflejara que sí estaban de acuerdo con lo que Dios les decía. Y producto de eso entonces vino lo siguiente, confesión de pecados. Ellos empezaron a confesar sus pecados. Todas las equivocaciones, se habían casado con las personas equivocadas, se habían dado cuenta de que no habían estado honrando a Dios. Y producto de eso también, fuera de confesar su pecado, restablecieron las fiestas sagradas que el Señor había establecido. Y una de esas fiestas fue la fiesta de las primicias. Diga conmigo, primicias. ¿Qué significa la palabra primicia? Porque hoy vamos a hablar y titulé esta palabra honrando a Dios con mis primicias. Vemos a Nehemías en el capítulo 10 diciendo, después de pedirle perdón y de restablecer las fiestas, nos comprometimos con el Señor a llevar cada año a su casa las primicias del campo, las primicias de nuestros cultivos, las primicias de nuestros ganados, las primicias de todo lo que nosotros tenemos, hasta nuestros hijos. Todo se lo vamos a presentar al Señor. Entonces, ¿qué significa la palabra primicia? La palabra primicia en el Antiguo Testamento, en el hebreo, tiene dos palabras. La primera palabra es la palabra bikurim, que se traduce simplemente primicia, primeros frutos de la cosecha. Entonces, ¿qué es primicia? Traer lo primero, los primeros frutos de nuestra cosecha. Éxodo 23:19 dice, hablando de lo que Moisés había establecido en este libro, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Ojo con esto y me gustaría que usted lo resaltara. ¿Qué es lo que debemos llevar a la casa de Dios al comienzo de cada año? Lo mejor, dígale al de al lado, lo mejor. Pero ojo, que es lo mejor de la primera cosecha. ¿Qué son las primicias? Llevarle a Dios lo mejor de lo primero que yo reciba. En este caso, era llevar lo mejor de esa cosecha, fuera un árbol, fueran frutos o fuera algo producto del ganado, lo mejor. Pero también en el Antiguo Testamento se utiliza otra palabra para primicia, es la palabra reshit, que significa parte principal o lo mejor. En Números capítulo 18, versículo 12 dice lo siguiente la palabra. También te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor. Está hablándole Dios a Aarón. Y Dios le está diciendo a Aarón, te voy a dar las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor. Lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Entonces, ¿qué es primicia? Es darle a Dios lo primero y lo mejor. Es la combinación de esas dos palabras. Yo no puedo presentarle a Dios lo primero sin que sea absolutamente lo mejor. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra primicia es la palabra aparque. En griego es la palabra aparque y significa primera parte, primero de una serie, y fue lo que Cristo hizo con nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23, dice lo siguiente, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Él fue la primicia. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. De eso se trata primicia. Entonces, en otras palabras, las primicias no es más o no es menos que darle a Dios lo primero y lo mejor de cada fruto de nuestro año. Entonces me gustaría preguntarle, para que usted me ayude en esta mañana, porque usted está predicando conmigo, para usted, ¿cuál sería una primicia para el Señor en este tiempo? ¿Qué sería una primicia para usted? Porque para el tiempo de los israelitas, ¿qué hacían los israelitas? Cuando ellos veían que se acercaba el tiempo de la cosecha, estaban pendientes y apareció el primer aguacate. ¿Y qué era lo que hacían? Marcaban el primer aguacate y lo empezaban a cuidar. Porque ese aguacate era el que iban a presentar al templo del Señor. Ahora, de pronto el aguacate no alcanzaba cuando era el tiempo de la fiesta, pero la venta de ese aguacate la llevaban
al templo y le decían, ese fue el aguacate que yo vendí y esa primicia se la entrego al Señor. Si tenían una vaca parida y decían, ese ternero lo marcaban y era el ternero que iban a presentar ¿a dónde? Al templo del Señor. Ahora pongámoslo en nuestro tiempo. Bueno, de pronto usted tiene vacas y quiere traer aquí el ternero y dice, aquí está el ternero del Señor. Amén. Entonces me gustaría preguntarle, para usted, ¿cuál es su primicia? ¿Cuál debería ser una primicia o algo práctico para usted hoy? El primer sueldo, no sé, ajá. Dígame ejemplos. Lo primero que vendo. La ganancia es lo primero que vendes. ¿Qué más? ¿Qué más consideraría usted primero? Recuerde que primicia es darle a Dios lo primero de nuestro fruto. Ahora piense en lo que usted hace, en su actividad diaria. Desde lo que usted hace, Dios no le va a pedir ahora que salgamos todos a comprar una vaca. O que usted traiga la yuca y el plátano. Pero si usted es un agricultor, ¿qué podría ser para usted una primicia? Traer lo primero que dio. Si fue plátano que usted siembra, pues traiga el plátano o la venta de ese plátano. Si usted cultiva yuca, pues traiga lo primero de la venta de esa yuca. Pero si uno trabaja, ¿qué puede llevar? Lo primero. Si yo soy un comerciante, ¿cuál debería ser mi primicia? La primera venta. Entonces, yo he conocido personas que han entendido lo que es primicia y dicen, Señor, lo primero que venda en este día es para ti. O durante el mes de enero, las primeras ventas son las tuyas y es cuando más venden. ¿Por qué? Porque la primicia es dar lo mejor de lo primero, pero con un propósito específico, honrar a Dios. De eso se trata la primicia. Yo le estoy diciendo, tengo una expectativa. Es que los israelitas cuando hacían esto era porque le estaban diciendo a Dios desde el punto de vista espiritual lo siguiente. Tenemos la alegría y la expectativa. Tenemos alegría porque empieza un nuevo año. Porque para ellos la cosecha era el tiempo de empezar un nuevo año y para nosotros enero significa empezar un nuevo año. Pero también le estaban diciendo, tenemos expectativa frente a las grandes bendiciones que tú tienes para nosotros. Porque ellos eran creyentes de lo que decía Jeremías. Creemos que tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Creemos que tú tienes planes que auguran futuro y esperanza. Ahora, ¿qué expectativa tiene Dios de nosotros? Que hablemos el mismo lenguaje de Él. ¿Y cuál es el lenguaje que habla Dios? El lenguaje espiritual. Por eso yo tengo que aprender a hablar lo que Dios habla, como hijo de Dios. Y un lenguaje espiritual es las primicias. Cuando yo presento mis primicias, y por eso vamos a tener miércoles, jueves y viernes la fiesta de las primicias, para decirle, Dios, yo estoy aquí presente diciéndote, tengo alegría porque empezó un nuevo año. Usted no está contento porque hay una nueva oportunidad. Usted no está alegre porque hay esperanza, porque usted empieza, listo, pasó el 2014 con las buenas, con las malas, con las altas, con las bajas, pero ya pasó. Son aguas que ya pasaron debajo del puente. Y nos enfrentamos a un año con gran expectativa. Yo tengo expectativa, pero me gustaría que usted le preguntara al de al lado, ¿tiene expectativa? ¿Qué expectativas tiene? Mejorar, aumentar, crecer, ser mejor papás, una cantidad de cosas que en este momento pasan por mi mente que duraría horas y horas diciéndole mis expectativas. Pero para ellos el hecho de llevar sus primicias al templo era un lenguaje espiritual, diciéndole yo tengo expectativa. Así que diga conmigo, yo tengo expectativa. Pero se lo voy a pedir que lo repita el que tiene realmente expectativa. El que no, bueno, tranquilo. Dios le va a dar expectativa más adelante. Pero si usted tiene expectativa del 2015, diga conmigo, yo tengo expectativa. Yo tengo expectativa. Y estoy seguro, y estoy tan alegre que yo voy a traer las primicias porque es mi forma de decirle, Dios, yo creo en lo que tú tienes para mí. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tu palabra no va a quedar sin cumplirse. Cada punto de lo que Dios estableció para mi vida en este año se va a cumplir. En el sí y en el amén. Éxodo 13:11 dice, una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme al juramento que le hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. Ahora, ¿de dónde entonces surge la historia o la idea de las fiestas de las primicias?
Eso fue algo que Dios ideó. Es un mandato, dígale al de lado, es un mandato de Dios. Éxodo 23, 19 dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Ahí no dices, si anhelas, bueno, si quieres, si en el año pasado te fue bien, pues llévalas. No dice, llevarás. Diga conmigo, llevarás. Y ese es un verbo que implica que usted está en la obligación de hacerlo. O sea, Dios no está ahí mediando a ver si usted está de acuerdo o no. Más adelante en Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 3, dice la palabra lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, y tomes posesión de ella, y te establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora, aquí hay algo interesante, que esta gente no sembró. Porque cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán, ya todo estaba sembrado. Pero Dios le dijo, no me importa porque esa tierra ahora va a ser tuya. Y tal vez usted el año pasado no sembró muchas cosas, pero Dios, producto de sus primicias, le va a decir, usted puede disfrutar del resto de la cosecha. Y el Señor le dijo, de todo lo que encuentres allá, de la primicia me vas a entregar a mí. Y lo pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar y le dirás al sacerdote que esté oficiando, hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. O sea, las primicias también es una forma de hablarle al mundo espiritual y decirle, ya yo entré a la tierra prometida. ¿Sí lo ve usted desde ese punto de vista? Porque eso es lo que Dios está diciendo, ya yo te entregué la tierra. ¿Cuál es la tierra que usted va a conquistar en este año? Pues usted en su corazón ya lo debe saber, porque Dios ya se lo reveló. Y entonces usted está diciendo, sacerdote, pastor, aquí están las primicias de lo que yo he recibido, porque ya yo entré a la tierra prometida. ¿Cuántos creen que ya entraron a la tierra prometida? Yo ya entré a la tierra prometida y ya veo los árboles y veo las frutas y veo esas uvas espectaculares. Entonces, como ya yo entré a la tierra prometida, yo estoy diciéndole al mundo espiritual, yo voy a dar mi primicia, lo primero y lo mejor, porque ya yo entré. ¿Cuántos entraron entonces? A ver. No lo veo animado. Creo que usted no ha entrado a la tierra prometida. Dígale al lado, usted no ha entrado a la tierra prometida. Porque el que hubiera entrado a la tierra prometida ya hubiera gritado, diga, ya yo entré. Ya yo entré. Y entonces los israelitas, esa era la forma de decir, ya yo entré a la tierra prometida. Yo entré a la tierra prometida. Mis primicias, entonces, honran al Señor. Mis primicias están diciendo, yo entré a la tierra prometida. Mis primicias están diciendo, yo tengo alegría y tengo expectativa con lo que Dios va a hacer en este nuevo año. Ahora la pregunta que deberíamos respondernos es, ¿por qué Dios quiere lo primero? Porque Dios es un Dios celoso. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. En segundo lugar, porque cuando nosotros separamos para Dios lo primero de nuestras cosechas, le demostramos a Él que Él es el primero, que Él es el que tiene el lugar número uno en nuestra vida. ¿Qué hago yo? Le voy a contar dos testimonios. ¿Qué hago yo? Todos los años para esta época, aparto una porción de mi salario del mes pasado y le digo, Señor, aquí están las primicias. ¿Por qué? Porque ya yo creo que entré a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque yo creo que estoy diciéndote a través de ellas que estoy alegre y que tengo expectativa por un nuevo año. Esa es la porción para el Señor. Y me preparo, durante todo el año empiezo a ahorrar. Y al final del año tengo el ahorro que me permita compensar lo que yo le entrego al Señor como primicia. Le entrego la primicia de mi tiempo. Le digo, Señor, lo primero que voy a hacer es encontrarme contigo todos los días del año. Porque es una forma de decirle, tengo expectativa de vivir este día. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Es que primicia no está solamente centrado en darle dinero a Dios, sino en darle lo mejor de mi tiempo, en dedicarle a Dios lo mejor de mi relación con Él. Y a través de esto le estoy diciendo, tú ocupas el primer lugar de mi vida. Y la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran. Es una consecuencia de esa ley espiritual. El que honra a Dios tiene como consecuencia que Dios lo va a honrar. La Biblia dice, humíllate en lo secreto y Dios te recompensará en lo público. ¿Dónde te va a recompensar Dios?
en lo público. Entonces usted tiene que motivar esa fe, porque este es el año de la fe. Recuerdo, yo le dije 2 palabras del mes pasado, le dije 2 palabras que siento en mi corazón, que son las palabras remas para este año. Número 1, fe, y número 2, obras que hablen de mi fe. Esas son las 2 palabras. Y cuando Dios ve que me muevo en fe, Dios empieza a honrar la fe. Porque Él dice, si me buscan, me encuentran. Y el que me encuentra recibirá, ¿qué? Galardón, un premio, una bendición producto de ese encuentro. Y hace un par de años, Dios nos dio la oportunidad de estar en otra parte, en otra iglesia. Eso fue hace 6 años. Y en ese momento, como un 8 de enero, estábamos en una iglesia y ese día se celebraba la fiesta de las primicias. Y el pastor estaba enseñando acerca de esto que hoy le estoy hablando. Y en ese momento el Espíritu Santo motivó a mi esposa y le dijo, entrégame lo que tienes ahí. Lo que tienes en tu cartera, entrégamelo. Y ella tenía alrededor de $80. Y tengo que hablar en términos de dinero porque de pronto es lo más perceptible para cada uno de nosotros. Y ella entregó, dijo, estas son mis primicias. Y entregó en su sobre, fue y lo entregó. Como dice la palabra, lo puso en la canasta y le dijo al sacerdote, yo creo que he entrado a la tierra que Dios me ha prometido, aquí están mis primicias. Y se acabó el paseo y regresamos. Pero para sorpresa de ella, una persona después de que se acabó una reunión en la iglesia, la buscó y le dijo, mire, Dios puso en mi corazón esto y aquí está. Y le regaló un sobre. Y ese sobre triplicaba en 5 veces lo que ella había invertido o lo que había puesto como primicia en la canasta del Señor. ¿Será que no es la retribución a la fe? ¿Será que no es la respuesta a alguien que decididamente decidió honrar al Señor? Porque cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué Dios quiere lo primero? Porque cuando alguien está en el primer lugar, ese lugar es una posición de honra. Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas. A la gente le molesta que uno hable de este tema, pero la Biblia es clara y dice, honra a Dios con tus riquezas. ¿Cómo va a honrar? ¿Qué riquezas tiene usted? El dinero. Dios quiere que lo honremos con nuestro dinero, porque esa es la forma de decirle, Dios, tú estás por encima del Dios dinero. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Es que Dios no acepta ser el segundo. Dios tiene que estar por encima de todos los demás, de todo lo demás, de todo. Pensemos, ¿cuánto nos cuesta desprendernos de un día de salario? Yo he visto aquí testimonios tremendos, personas que le dicen, Señor, yo te doy gracias por ese nuevo empleo, entonces mi primer salario va a ser para ti. Y son personas que han venido de 5 o 6 meses sin tener trabajo. Pero la forma como Dios los respalda a mí me impresiona, pero la fe de ellos es una fe que Dios honra. Y por eso los honro a ellos contando sus testimonios, porque es una forma de decirle, mire, Dios honra al que tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que tiene fe, entonces, ¿qué pasa? Agrada el corazón de Dios. Y yo he visto en la vida de esas personas los graneros, como dice esta palabra de Proverbios, que se llenan, no tienen deudas. A pesar de haber estado 6 meses sin trabajo, hoy le puedo decir que esas personas no tienen deudas. Y que sobre ellos está una bendición especial, porque han puesto a Dios en el primer lugar. Ahora, la Biblia nos enseña que eso es una realidad. Cuando el pueblo de Israel llegó a conquistar la tierra que Dios ya les había dado, entraron en primer lugar por la ciudad de Jericó. Y cuando fueron a conquistar Jericó, Dios les dio la estrategia, pero Dios también les dijo algo interesante. Les dijo, ojo, que esa ciudad me pertenece. Esa ciudad es para mí. Es mi primicia. Dios no le dijo, después de que conquistes 10 ciudades, Josué, entonces la 10ª me la das a mí. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Le dijo Josué, en Josué capítulo 6, versículo 18 al 19. Dios le dijo a Josué lo siguiente, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. ¿Qué significa anatema? Anatema significa separado para algo específico, apartado para. Entonces, en este caso, esa palabra dice, no toques la ciudad de Jericó porque ha sido apartada para mí. No tomes nada de esa ciudad.
no sea que te hagas anatema, o sea, condenado por tomar algo que no le pertenece. Toda la plata, todo el oro, los utensilios de bronce y de hierro tienen que ser consagrados a Dios y deben entrar al tesoro del Señor. Entonces Dios estaba enseñándole a Josué una lección espiritual. ¿Qué le estaba diciendo? De lo primero que tú conquistes, o lo primero que tú conquistes tienes que dármelo a mí. Lo primero que yo conquiste en mi trabajo, ¿debo dárselo a quién? A Dios. Lo primero que yo saque de la tierra que yo poseo hoy como administrador, ¿debo dárselo a quién? A Dios. Y ahí le estoy diciendo, Dios, tú eres el primero. Dios, tú eres digno de adoración y de honra. Dios, no hay otro como tú. No eres el segundo, tú eres el primero. Entonces Josué, ¿qué hizo? Todos, el 99% de la población entendió que esa ciudad era una ciudad para Dios. Pero un 1% llamado ¿quién? Acán no lo entendió. ¿Cómo terminó Acán? Apedreado. Ahora no le voy a decir que si usted no da las primicias va a terminar apedreado, tranquilo. Simplemente le quiero decir es que alguien desobedeció y no pudo ver la bendición de Dios. Los demás tuvieron la oportunidad de ¿qué? De seguir conquistando y de seguir avanzando. Pero este Acán no pudo obtenerlo, ¿por qué? Porque se hizo el sordo frente a la palabra de Dios. Otro ejemplo, Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Ojo con esa palabra. ¿Cómo fueron la ofrenda que él presentó? Algunos. Dígale al de al lado, algunos. Él presentó algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Le presentó una ofrenda a Dios? Sí. Pero esa ofrenda era de algunos de sus cultivos. Y mire lo que dice acerca de la ofrenda de Caín, de Abel. Abel presentó también una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos, que eran las primeras crías de su rebaño. Recuerde que es primicia. ¿Qué es primicia? Entregar lo primero y lo mejor. ¿Cómo fue la ofrenda de Caín? ¿Presentó qué? Algunos frutos de su cosecha. Por allá se encontró una papaya, por allá se encontró una patilla, por allá se encontró un racimo de plátano, y eso fue lo que llevó. Mientras que Abel presentó ¿qué? Lo mejor de lo primero. Ahora sigamos leyendo. Dice, el Señor aceptó a Caín y a su ofrenda. ¿Cuántos están despiertos? Dígalo conmigo, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. ¿A quién aceptó el Señor? Abel. ¿Y a qué más? Y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque presentó lo primero y lo mejor. Pero no sucedió así con Caín, dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. ¿A quién no aceptó? Ni a Caín ni a su ofrenda. Ahora, ¿será que la papaya estaba dañada? ¿Será que la patilla estaba podrida? No, sino que no eran lo mejor y no eran lo primero. Seguramente Caín dijo, uy, no, si le llevo al Señor esa super papaya, no, voy a perder la venta de esa papaya. Entonces mejor entreguémosle esa papayita. Y luego le dijeron, a Caín, aquí están las patillas. Esta pesa 6 libras y esta pesa 2 libras. Uy, no, la de 6 libras no, eso. Entréguele la de 2, vamos a llevarle la de 2. No le entregó ni lo primero, ni le entregó lo mejor. Y Pablo por eso nos dice, cada uno debe aprender a dar conforme a como Dios le da el sentir en el corazón y con alegría. Ese es el componente que Dios espera en este tiempo. ¿Cómo es darle a Dios lo mejor? Con alegría y conforme a como Él le puso en el corazón. No pelee con Dios. Yo tuve una vez una pelea con el Señor y me dio una tunda. Entonces mejor no peleé con Él. Y yo peleaba, mire, uno es bobo porque uno empieza, no, Señor, y entonces todo rígido en los sumas, y yo sumaba y decía, no, estoy, Señor, 40,000, me quitaban como 400,000 pesos en algo ahí, una retención que me hacían.
Y yo empecé a pelear con Dios por las primicias, las ofrendas, los diezmos, ya. Y yo decía, no le puedo dar eso porque me lo están quitando. Y luego el Señor me dijo, y tú vas a pelear por 40,000 pesos. Y entendí que yo debo darle a Dios lo mejor. Yo no me pongo ahí a pelear por monedas con Dios. Porque eso es una forma de decirle, Dios, tú no eres el primero. Dios, tú no eres lo más importante. Entonces, Dios aceptó la ofrenda de Abel y aceptó a Abel. Rechazó a Caín y la ofrenda de Caín. Porque no fue ni lo primero ni fue lo mejor. Hay el ejemplo en el Nuevo Testamento de Pablo, dice 1 Corintios 16, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado. Dios quiere que de la prosperidad tú des, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que se entreguen lo primero que tú recogiste, las primicias. Esa es una forma de hacerlo. Por eso le decía, yo todo el año me preparo para que cuando llegue esta época, el miércoles estaré yo de primero aquí entregando mis primicias. Porque yo le quiero decir a Dios, yo he estado juicioso todas las semanas del año guardando algo de lo que tú me has prosperado. O sea, las primicias es una forma de decirle a Dios, gracias por la prosperidad. Gracias por multiplicarme. Gracias porque no me faltó nada. Gracias porque me permitiste disfrutarlo todo. No me acosté un solo día del 2014 con hambre. No tuve un solo día en donde no me faltara que ponerme. Tenía zapatos, tenía vestido, tenía todo. Tenía agüita en la casa. Tuve un colchón donde acostarme. Tuve en donde recostar mi cabeza. Este es el momento para decirle a Dios, gracias. Las primicias es una forma de decirle a Dios, gracias. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Entonces este es el tiempo y por eso es un tiempo de primicia. Ahora, cuando el pueblo escuchó la palabra, dice en Nehemías, ¿se puso a qué? A llorar. Pero Nehemías dijo algo interesante, le dijo, mire, este no es un tiempo para que se ponga a llorar, ya la embarró antes, listo. Pida perdón, levántese y restaure. Y usted puede decir, ay, es que en el 2014 no fueron las cosas como yo esperaba. Está bien, pero Dios le está diciendo hoy, no llore más. Dígale de al lado, no llore más. Séquese las lágrimas y más bien venga y disfrute de la fiesta y coma y deleítese en este tiempo especial que vamos a tener con el Señor. Porque las primicias tienen bendición para nuestra vida. Ahora, Dios jamás pediría algo que Él no ha hecho por nosotros. Porque es que Dios no es el Dios autoritario y anárquico que yo voy a hacerlo porque se me da la gana. Él primero nos enseña con su ejemplo. Dios nos enseña primero cómo hacerlo. Dios todas sus leyes espirituales no las enseña a nosotros. No escatimó darnos la vida de su Hijo primogénito. Y nos dio como primicia al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 22 al 23 dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Las primicias del Espíritu Santo. Tenemos el fruto del Espíritu Santo como parte de la primicia. Tenemos los dones del Espíritu Santo. La palabra profética, la palabra en lenguas, la interpretación en lenguas, la palabra de ciencia, de sabiduría, de revelación, de conocimiento. La fe, los milagros, las sanidades son parte de la primicia que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Tenemos la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, sabiduría. Cuando yo traigo mis primicias le estoy diciendo, Dios, gracias porque tú me has dado sabiduría, porque me has dado inteligencia, porque me has dado consejo, porque me has dado poder, dominio propio y temor de Dios. Porque Él nos dio al Espíritu Santo como una primicia. Porque nos ha hecho hijos de Él. Y la garantía, las arras de esa promesa, de esa primicia es el Espíritu Santo de Dios. No hay mejor forma de decirle a Dios gracias. Y entonces veamos los beneficios ya para terminar. Los beneficios de entregar nuestras primicias.
Número 1. Lo que tú hagas con la primera porción determinará el resto del año. Lo que tú hagas con tus primicias en este tiempo determinará cómo será el resto del año. Si yo le digo al Señor, gracias, estoy alegre, estoy gozoso, estoy agradecido y tengo expectativa y mis primicias demuestran lo que hay en mi corazón, así será mi año. Un año de gratitud. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Yo me he hecho esta pregunta varias veces y siempre la respuesta es: a Dios lo mueve la gratitud. La gente agradecida. A mí me mueve la gente agradecida. Los desagradecidos no me mueven. Porque recuerdo cuando Jesús sanó a 10 leprosos y a todos recibieron la bendición, todos recibieron la sanidad. Pero ¿cuántos de esos fueron agradecidos y se regresaron a donde Jesús a buscarlo y le dijeron: fui sanado? Uno solo. Eso me demuestra que en mi corazón solamente el 10% es agradecido. El 90% de lo que yo soy es desagradecido. Y yo tengo que trabajar para decirle: Dios, yo quiero ser una persona agradecida. Yo estoy agradecido con Dios. Porque cuando yo miro atrás, cuando yo veo de dónde me sacó el Señor, yo digo: verdaderamente me sacaste del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Y verdaderamente tú eres el único que me has puesto sobre una peña firme. Y yo debo ir creciendo en gratitud. Y por eso todos los años yo tengo que retarme, yo me reto. Todos los años, porque entregar un día de salario cuesta, entregar 2 días cuesta más, entregar 3 es más fuerte, entregar 4 aún es más duro, entregar 5 es fuertísimo, entregar 7 es, ay, qué difícil, entregar 15, uy, qué complicado es, pero entregar un mes de salario, ay, 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 qué duro, pero es la forma de decirle: Dios, gracias. Yo me voy retando, yo todos los años me voy retando, todos los años en el área financiera me voy retando y le voy diciendo: Dios, yo quiero ser como los judíos. ¿Sabe a dónde llegan los judíos y por qué son tan prósperos? Porque ellos honran a Dios con todo. Un judío no se limita al diezmo, porque para ellos eso es lo básico. Un judío entrega siempre lo mejor de sus primicias y va en ofrendas aumentando. Un judío próspero llega a entregar el 33% de sus ingresos a Dios. Y por eso Dios les multiplica y les multiplica y les multiplica, porque con eso le están diciendo: Dios, tú ocupas el primer lugar. Porque lo que tú entregues en primer lugar determinará cómo será el resto de la masa. Bendita esta porción, bendita el resto de la masa. En segundo lugar, lo que tú le entregas a Dios, Él lo multiplica. Hay una ley espiritual, la primicia gobierna el resto. Romanos 11 al 16 dice: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y usted le está diciendo: Dios, no importa el trabajo, porque es que usted no está diciendo que va a permanecer eterno en un trabajo, sino: Dios, la provisión viene de ti. ¿De dónde viene mi auxilio? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de ti, no de un político. Mi socorro no viene de una empresa. Mi socorro no viene de un negocio. Mi socorro viene de ti, de Jehová. De ahí viene mi auxilio, de ahí viene todo lo que yo necesito, sin importar si es vendiendo empanadas o si es dando una consejería en mi profesión o haciendo planos o haciendo cálculos o haciendo querellas, demandas. A Dios no le importa eso, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y de ahí viene mi socorro. Y Él me va a proveer para todo lo que yo necesito conforme a su riqueza y a su gloria en Cristo Jesús. Entonces yo le estoy diciendo: Señor, no me importa si yo tengo que hacer esto o lo otro, lo importante es que te tengo a ti. Y teniéndote a ti, yo lo tengo todo. Y me siento lleno en la plenitud perfecta. Y sé que al entregar esa porción, y por eso yo siempre le digo al diablo: no tiene derecho sobre mis finanzas. Sobre mis finanzas ni sobre las finanzas de la iglesia. Porque tratamos de aplicar estos principios y replicarlos a otros. La iglesia también como tal entrega una primicia. Todos los años yo voy donde mi pastor y le digo: aquí está la primicia de la iglesia para ti. Y la honro con esa primicia. Y Dios ve eso. Y por eso nunca ha faltado. En el 2014 no faltó nunca para cumplir los compromisos de la iglesia. Ni me faltó a mí nunca nada para cumplir los compromisos.
Y usted tiene autoridad para decirle a Dios, porque el diablo va a querer meter las manos, pero dice la palabra, yo mismo reprenderé al devorador por ustedes. Y yo lo vi en mi propia vida. Cuando el enemigo trató de golpear mi finanza, yo le dije, Señor, yo soy un hombre fiel en lo financiero contigo, así que tú dijiste, pruébame en esto y verán si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo le dije, Señor, quiero ver la bendición, quiero ver la sobreabundancia. Y el enemigo trató de robarme a través de un choque. Y el enemigo trató de robarme a través de ese accidente. Pero el Señor me multiplicó, ¿cuánto? Al 100 por 1. A mí me tocó pagar un deducible por ese golpe. Pero yo le dije, Señor, yo no hice nada. Yo no fui culpable. Mi carro estaba parqueado. Y el Señor me dijo, tranquilo. Y un día me devolvió al doble. Me regaló una nevera y esa nevera era el doble de lo que yo me había gastado. Pero eso ¿qué pasa? Cuando tú tienes esa fe y esa certeza de que cuando pones a Dios en el primer lugar, lo demás será una añadidura. Ahora, con esto no le estoy diciendo que es una ecuación matemática. Entregue las primicias y Dios le va a multiplicar al 100 por 1. Porque aún Dios sabe cuál es la intención con la que nosotros damos. Si su intención es que Dios le multiplique, pues Dios no es un casino. Sí, porque hay muchos que traen la primicia, el casino de Dios aquí. Meto en la máquina, multiplico por 2. Dios no es casino, dígale al de al lado, Dios no es casino. Eso déjelo para un casino. Cuando yo llevo la primicia le estoy diciendo, Dios, no importa lo que pase, yo te honro. Tú eres el primero. Lo demás es la añadidura. Si me quieres dar al 30, al 60, al 100 o no me quieres dar, pues no pasa nada. Con tal de que no me falte a mí ni la comida ni el vestido, y como él dice, por nada de esas cosas estés afanado, con eso para mí es suficiente. Para mí eso es la prosperidad. La prosperidad para mí es decirle, Dios, yo estoy agradecido y aquí están mis primicias. Yo no espero que Él me las devuelva. Que Él lo hace es otra cosa. Que Él sobrenaturalmente mueve el corazón de ciertas personas para uno después de proveerle por aquí o por allá, eso es otra cosa. Pero yo no lo hago con esa intención matemática de que yo entrego 1 para que me devuelva 2 Dios. No es así. En tercer lugar, la primicia tiene el poder de redención. ¿Qué significa esto? Que cuando tú entregas la primicia le dices, Dios, tú eres el primero, y Dios dice, yo me encargo del resto. Eso es redención, redimir. En cuarto lugar, yo lo he vivido en mi vida, yo he tratado de manifestárselo, pero una vez más lo reafirmo. Las primicias tienen bendición para nosotros y para nuestras familias. Ezequiel 44:30 dice, también recibirán lo mejor de las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. ¿Sobre dónde va a reposar la bendición de Dios? Sobre nuestros hogares. Ay, Señor, me da pena que mi primicia es de 1,000 pesos. No le dé pena. O de 500 pesos. Ay, Señor, qué pena. Mi primicia va a ser un gajo de plátano. ¿Qué van a decir en la iglesia? Pues yo no le voy a decir nada, porque cuando Jesús vio con sus discípulos a la gente que llevaba la ofrenda a la iglesia, al templo, Él vio algo y le dijo a los discípulos, mire, presten atención, ¿qué están entregando estos hombres? De lo que les sobra. Pero vieron a una mujer muy, muy humilde y no entregó mucho. Entregó unas moneditas ahí, las puso. Pero Jesús dijo, ahora les puedo decir que esa mujer lo ha entregado todo. Y se habla de ella. Y quedó el testimonio de ella. Así que no importa, lo importante es, la cantidad no importa. Lo que Dios mira es la actitud del corazón. Y si tú lo haces con la actitud correcta, si tú oras para que Dios purifique las intenciones del corazón, y tú lo entregas con fe, creyendo que es una manifestación ¿de qué? De la alegría y de la expectativa que Dios tiene para este año, para ti. Si tú crees en tu corazón que ya entraste a la tierra prometida y que es una forma de decirle, Dios, yo ya entré a la tierra prometida. Aunque usted no la esté viendo, usted ya entró a la tierra prometida. Le dice, Dios, yo ya entré a la tierra prometida y te quiero honrar por eso, porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú la cumples. ¿Dios qué? Va a poner su mano. Como dijo el salmista, su mano está sobre mí, sobre mi cabeza. Mi bendición reposará.
¿Qué va a haber en tu casa? Bendición. Bendición. Sobre tu hogar. Tú vas a llevar la bendición a tu casa. Es que mis papás no vienen. Pues Dios va a poner la bendición por causa tuya. Dice, por causa de José, la casa de Potifar era una casa próspera. ¿Potifar era cristiano? ¿Potifar era creyente? No. Pero por causa de José, Potifar prosperaba. Por causa tuya, tu empresa prosperará. Yo tengo que creerlo. Mi empresa va a crecer y yo también voy a crecer. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tiene la bendición del Señor sobre sí mismo. Sobre mi cabeza reposa la bendición del Señor. Y a donde yo voy, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Entonces, ¿qué son las primicias? Para concluir, es entregarle a Dios lo primero y lo mejor de mi fruto. Ahora cada uno tiene que definir qué es su fruto. En mi caso, mi fruto es mi salario, porque yo no tengo más entradas, sino lo que Dios me da a través de lo que me pagan aquí en la iglesia. Ese es mi fruto. Pero tal vez su fruto sea un negocio. Vender empanadas, hacer buñuelos, hacer tamales. Ese sea su negocio. Entonces, ese es su fruto. O tal vez su fruto verdaderamente sea que cultivar, o su fruto sean los animales, no sé. De ahí usted tiene que entregarle a Dios lo primero y lo mejor. Cuando usted le entrega a Dios lo primero y lo mejor, le está diciendo, Señor, yo estoy alegre, yo estoy gozoso, tengo expectativa porque viene un año espectacular. Por fe le estoy diciendo, viene un año espectacular. Un año en donde voy a avanzar y no voy a retroceder, porque tu palabra dice que los que avanzan son los que alegran tu alma. Los que retroceden entristecen. Y yo voy a avanzar. Voy a crecer espiritualmente. Voy a madurar en el espíritu. Y lo demás será una añadidura. Con eso le estoy diciendo, Dios, tú gobiernas mi vida, tú eres el número 1. Con eso le estoy diciendo al mundo espiritual, yo ya entré a conquistar, yo ya entré a la tierra que Dios me juró a mí y a mis antepasados. Las promesas de Dios se alcanzan de esa manera, por fe. ¿Qué promesa le ha dado Dios que usted necesita activarla por fe? Esa también es un buen momento, porque la primicia es una forma de decirle, yo creo que esa promesa ya llegó. Y entrego lo mejor para el Señor. Entonces, yo le puedo expresar a Dios que Él ocupa el primer lugar en mi vida. No lo hago para que Dios me multiplique por 2. Yo las primicias no las entrego para que Dios me multiplique por 2. Lo hago porque le digo, tú eres el primero y sé que tú no compartes tu gloria con nadie. Y cuando nosotros adoramos a Dios de esa manera, viene un proceso de restauración. El pueblo se restauró. La gente volvió a los tiempos de antaño en donde tenían una relación con Dios espectacular. Debemos entregarle no solamente nuestras primicias físicas, sino también nuestras primicias espirituales. ¿Cuál va a ser el primer compromiso tuyo diario de aquí a que se acabe el año con Dios? ¿Cuál va a ser? ¿Qué espera Dios? Que le entregues la primicia de tu tiempo a Él. Todos los días, no cuando tú estás animado, ay, hoy sí tengo ganas, ay, no, hoy no tengo ganas. Es que hoy estoy cansado, ¿se acuerda que eso prediqué hace un par de días? No es cuando yo tengo ganas o no tengo ganas, sino todos los días de mi vida. Te voy a buscar incansablemente, porque tú eres mi primicia. Y usted va a ver las bendiciones sobrenaturales en su vida. Usted va a ver un cambio en su vida tremendo, en su casa, en su trabajo. Y las primicias son una forma maravillosa de decirle a Dios, gracias. Así que si usted quiere darle gracias a Dios conmigo en esta mañana, yo le animo a que cierre sus ojos. Queremos darte gracias, Señor. Porque todo lo bueno viene de ti. Cuando tú me permites mirar atrás, yo puedo ver de dónde salí, de dónde me rescataste, Señor. Y por eso hoy quiero alabarte y bendecirte, porque cuando nadie creía en mí, tú depositaste tu confianza. De lo vil, de lo menospreciado, de lo inmundo, de lo desechado, de lo descartado por el mundo, me rescataste. Y me llevaste de ese
lodo cenagoso y del pozo de la desesperación a una roca firme. Por eso hoy, Señor, cuando comienza un nuevo año, surge una nueva oportunidad de decirte gracias. Gracias porque hoy hay expectativa. Mientras hay vida, hay esperanza. Gracias porque hoy puedo respirar, porque hoy puedo meditar en tus planes. Sé que tus planes son buenos. Sé que tus planes auguran futuro y esperanza. Sé que hay porvenir para mí y para mi familia. Sé que he entrado y he conquistado la tierra que tú juraste darme, a mí y a mis antepasados. Por eso hoy, con una actitud digna de adoración, me postro ante ti. Y tal cual como sucedió cuando el pueblo de Israel se enfrentó nuevamente a la palabra, me arrepiento, Señor, y confieso mis pecados. Eso es lo primero que quiero hacer en este día. Pedirte perdón, Señor, por tener una vida distanciada de tu palabra. Pero hoy, cuando tú me das la oportunidad de celebrar una nueva fiesta de las primicias, decido quitarme el luto, el lamento que trae el pecado, porque la paga del pecado es muerte, dolor, frustración, abandono de planes, de sueños. Eso trae el pecado. Pero hoy te pido perdón y sé que la sangre de Jesús hoy me redime, me limpia, me compra de la esclavitud. Y tú me das una nueva oportunidad para arrancar, para empezar. Tú dices, olvida lo que queda atrás. Mejor enfócate en lo que está delante y prosigue hacia la meta, hacia el galardón. Y yo hoy, en el nombre de Jesús, decido despojarme de ese pasado que me condena, que me ata, que no me deja progresar. Y quiero utilizar este tiempo de fiesta de primicias para decirte, Señor, yo creo en ti, quiero honrarte. Espíritu Santo, en esta mañana te pido, tú quien eres el que pones el querer como el hacer, te pido que me convenzas de cuál debe ser mi primicia. Yo quiero dar lo primero y lo mejor, pero quiero darlo conforme a como tú has dispuesto en mi corazón. Y por eso hoy decido quitarme ese manto de rebeldía, ese manto de necedad, de terquedad, que discute contigo, Señor, tal como yo lo hacía en el pasado. Y quiero ver la bendición de que es mejor dar que recibir. Quiero darte lo mejor de mi tiempo, Señor. Mis primicias para tu casa. Mis primicias espirituales cada mañana. Para mí esa es la primera primicia, Señor. Darte tiempo en tu casa. Darte tiempo en el lugar secreto. Quiero prosperar y crecer espiritualmente. Pero también quiero decirte a través de mi fruto, de mi trabajo, que tú eres el primero. Quiero honrarte, Señor. Pero te pido en esta mañana que purifiques las intenciones de mi corazón cuando yo entregue esa primicia. No quiero hacerlo con la expectativa de que tú vas a multiplicar por 2 lo que yo entregue. Si decides hacerlo, te alabo y te bendigo. Si decides no hacerlo, también te bendeciré y te exaltaré, porque el dinero que tú me das te pertenece a ti. Así que hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que purifiques las intenciones de cada uno de nosotros. Que cuando lo hagamos simbolice para nosotros el momento de alegría y de expectativa por lo que este año depara para nosotros. Porque tus planes son buenos, porque tú has prometido darnos victorias en el nombre de Jesús. Porque cuando yo entregue mis primicias, te estoy diciendo, yo creo que ya entré
a gobernar la tierra que tú me diste. Por fe. Gracias, Señor, porque hoy pones en cada uno de nosotros ese sentir, ese deseo de honrarte. Ahora te pido, Padre, que grabes esta palabra en lo profundo de nuestro corazón y que hagas o que permitas que ella dé fruto. Tu palabra dice, tú eres quien le das crecimiento a las cosas. Unos siembran, otros cosechan, pero quien da el crecimiento a las cosas eres tú. Y yo te pido hoy, Espíritu Santo, que empieces a regar con el agua del cielo esta semilla en el nombre de Jesús. Que nosotros podamos honrarte no solo de palabra, sino con la actitud de un corazón que hoy se postra y se rinde ante ti y dice, no hay otro como tú, Señor. Que podamos hoy romper ese dominio que tiene el dinero en nuestra vida. Que verdaderamente yo no vea la hora de decir, aquí están mis primicias y ponerlas en el canasto de tu casa. Porque queremos que tu casa crezca, que tu casa prospere. Queremos que otros vean tu mano poderosa. Y gracias te damos hoy. Porque aquel que lo hace con alegría y con gozo en el corazón, tu mano de bendición estará sobre su hogar, sobre su casa, sobre su familia, sobre su negocio, sobre su trabajo. Y hoy oramos en el nombre de Jesús por cada negocio, empresa representada por cada uno de nosotros. Y la bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, haz prosperar las empresas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que hagas prosperar los negocios. Empresarios, en el nombre de Jesús. Prospera los lugares donde nosotros trabajamos. Y yo quiero invitarlo a que usted bendiga el lugar donde usted trabaja. Señor, bendice esa clínica, bendice ese laboratorio, bendice, Padre, ese grupo de abogados, bendícelos, 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 Señor. Pero yo también quiero hacer algo por ese lugar. Yo quiero entregar mis primicias para que se active lo que tenía activo José. Por causa mía, ese lugar es bendecido. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, porque es una oportunidad de darte a ti, de lo mucho que tú nos has dado. Te honramos en el nombre de Cristo Jesús.